El sol de la tarde se derramaba sobre la mansión como miel tibia, filtrándose a través de los ventanales de cristal tallado que cubrían las paredes como escamas de un dragón dormido. Desde el jardín trasero, el aroma de los jazmines trepadores se mezclaba con el polvo ancestral que flotaba en el aire, un perfume que Luna inhalaba con la delicadeza de quien lee un libro prohibido. Su hocico, negro y húmedo, se movía en pequeños círculos, capturando cada matiz, la dulzura almizclada de las flores, el rastro metálico de la lluvia que había caído la noche anterior, y algo más profundo, algo que hacía que su cola se detuviera a medio movimiento. Era un olor a ceniza fría, como si alguien hubiera quemado cartas de amor y las hubiera escondido dentro de las paredes. Luna era una pastora mestiza de pelaje gris plateado, con una mancha blanca en el pecho que parecía una estrella fugaz. Sus ojos dorados seguían el vuelo de una mariposa azul que danzaba entre los rosales, pero su mente estaba en otro lugar. 3 meses atrás, ella, Rayo y Sombra habían sido sacados de un basurero donde el hedor a podredumbre era tan denso que se pegaba al pelaje como una segunda piel. Ahora, en este jardín donde cada hoja parecía tallada en esmeralda, todavía olfateaba con desconfianza, como si esperara que el paraíso se desvaneciera en cualquier momento. Rayo, el galgo de patas interminables y orejas que parecían antenas parabólicas, estaba tendido bajo un árbol de magnolias. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje dorado, recuerdo de los días en que corría tras latas vacías en busca de comida. Ahora, sus oídos captaban sonidos que los humanos ni siquiera sospechaban, el crujido de una hoja al caer a 100 metros, el latido acelerado de un colibrí, y algo más inquietante. Voces. Susurros que venían desde el interior de la mansión, filtrándose a través de las rendijas de los ventanales. El testamento, si ella supiera. Murmuraba una voz femenina, temblorosa. Rayo inclinó la cabeza, tratando de descifrar las palabras como quien intenta leer un mapa en braille. Sombra, el bulldog enano de arrugas profundas y ojos hundidos como pozos de carbón, roncaba plácidamente sobre un cojín de musgo. Su cuerpo rechoncho parecía una roca cubierta de líquen, pero sus patas delanteras temblaban ligeramente, captando vibraciones que viajaban a través de la tierra. Sentía los pasos de los sirvientes en la cocina, el golpeteo de una olla, y algo más profundo, un latido lento y constante, como si la mansión tuviera un corazón escondido bajo los cimientos. De vez en cuando, sus bigotes se movían, registrando cambios en la presión del suelo que anunciaban tormentas o visitas inesperadas. Los 3 perros habían llegado a la mansión Valdivia por casualidad. La señora Isabel, la matriarca, los había encontrado durante una de sus caminatas benéficas por los barrios marginales. Mírenlos, había dicho, con lágrimas en los ojos, son como nosotros, sobrevivientes. Su esposo, don Esteban Valdivia, un hombre de sienes plateadas y mirada de acero, había protestado inicialmente. Son animales sucios, gruñó, pero la insistencia de su esposa y la curiosidad de su hija Sofía, una adolescente de ojos verdes y cabello negro azabache, habían ganado la batalla. Ahora, los perros tenían nombres. Luna, por su mancha blanca que brillaba bajo la luna llena. Rayo, por la velocidad con la que había escapado de un camión de basura en movimiento. Sombra, porque siempre se escondía bajo los muebles cuando llegaban visitas. Tenían collares de cuero suave, platos de cerámica con sus nombres grabados, y un rincón en el invernadero donde el sol entraba a raudales. Pero sobre todo, tenían un hogar. O eso creían. La mariposa azul descendió en picada, rozando el hocico de Luna. Ella dio un salto juguetón, sus patas delanteras rozando el aire. Rayo abrió un ojo, divertido, y se incorporó con la gracia de un resorte. Sombra, despertado por el movimiento, soltó un gruñido somnoliento y se puso en pie, sus arrugas temblando como gelatina. Los 3 se miraron. No necesitaban palabras. Un leve movimiento de cola de Luna, un ladrido agudo de Rayo, un resoplido de Sombra. El juego había comenzado. Corrieron en círculos, persiguiendo a la mariposa que parecía burlarse de ellos, zigzagueando entre los rosales y los setos perfectamente podados. Luna saltaba con elegancia, sus músculos ondulando bajo el pelaje. Rayo corría en líneas rectas, cortando el aire como una flecha. Sombra avanzaba en tromba, derribando macetas pequeñas con su entusiasmo desmedido. El jardín resonaba con sus ladridos, una sinfonía de alegría pura que hacía sonreír a los jardineros desde la distancia. La mariposa se elevó, atraída por la luz que se filtraba a través del vitral principal del salón. Era una obra de arte,
un panel de cristal coloreado que representaba a una mujer de vestido azul sosteniendo un ramo de jazmines. Los perros, en su frenesí, la siguieron. Entraron al salón por la puerta entreabierta, sus patas resbalando sobre el mármol pulido. El aire aquí era diferente, más frío, con un olor a cera de abeja y algo más, ceniza. Luna se detuvo, su olfato captando la esencia de la mujer del vitral. Era el mismo olor que flotaba en el jardín, pero más intenso, como si la mujer estuviera presente. Rayo, impulsado por la inercia, chocó contra una mesa auxiliar. Sombra, tratando de frenar, patinó y su hombro golpeó el soporte del vitral. El panel, que llevaba décadas sin ser tocado, se tambaleó. Por un instante, el tiempo se detuvo. Luna vio cómo el cristal vibraba, reflejando sus rostros aterrorizados en 1000 fragmentos. Rayo oyó el crujido, un sonido que le heló la sangre. Sombra sintió la vibración en sus huesos, un temblor que anunciaba catástrofe. El vitral cayó. No con un estruendo, sino con un susurro cristalino, como miles de campanas rotas. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, reflejando la luz en arcos iris que danzaban sobre las paredes. En el centro, donde había estado la mujer de azul, ahora había un hueco. Y del hueco cayó algo, un pequeño frasco de cristal, que rodó hasta detenerse frente a las patas de Luna. Don Esteban Valdivia entró en ese momento, alertado por el ruido. Su rostro, normalmente impasible, se contorsionó en una máscara de furia. ¿Qué han hecho?, rugió, su voz resonando en el salón como un trueno. Los sirvientes se asomaron, horrorizados. Sofía, que venía corriendo, se detuvo en la puerta, sus ojos llenos de lágrimas. Luna retrocedió, su cola entre las patas. El olor del miedo humano era abrumador, un hedor ácido que le quemaba las fosas nasales. Rayo agachó las orejas, captando el latido acelerado del corazón de don Esteban. Sombra, por primera vez, se encogió, sus arrugas temblando como si fueran a desprenderse. «Fuera», gritó don Esteban, agarrando un escobillón. «Animales inmundos». Destruyeron lo único que quedaba de ella. Golpeó el suelo cerca de las patas de Sombra, que soltó un gemido lastimero. Luna intentó acercarse, lamiendo el aire en señal de sumisión, pero el hombre la empujó con el pie. «No los quiero ver nunca más». Sofía suplicó: «Papá, fue un accidente», pero don Esteban estaba fuera de sí. Abrió la puerta principal de par en par. La lluvia había comenzado a caer, un diluvio que convertía el camino de grava en un río de lodo. «Fuera», repitió, y esta vez su voz tembló, no de ira, sino de algo más profundo. Dolor. Los perros salieron corriendo. Luna primero, su olfato guiándola a través de la cortina de agua. Rayo la seguía, sus patas largas chapoteando en los charcos. Sombra tropezaba, su cuerpo pesado hundiéndose en el lodo. Detrás de ellos, la mansión se alzaba como un castillo de cristal roto, sus luces parpadeando a través de la lluvia. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron. Hasta que el olor de los jazmines se desvaneció, reemplazado por el hedor a tierra mojada y miedo. Luna se detuvo bajo un árbol, temblando. Rayo se acurrucó a su lado, sus orejas gachas captando el eco distante de los sollozos de Sofía. Sombra, exhausto, se dejó caer, sus bigotes rozando el suelo, entonces lo sintió. Una vibración. No la de la lluvia golpeando las hojas, ni la de sus propios corazones latiendo desbocados. Era algo más profundo, algo que venía desde las entrañas de la tierra. Un latido. Lento. Constante. Como si la mansión, a pesar de todo, todavía respirara. Sombra levantó la cabeza, sus ojos hundidos brillando en la oscuridad. Luna olió el aire, captando un rastro nuevo. No era miedo, ni ira. Era algo antiguo. Algo vivo. Algo que latía bajo la mansión, esperando, y en ese momento, bajo la lluvia que lavaba sus lágrimas invisibles, los tres perros supieron que su historia apenas comenzaba. La lluvia había cesado, pero el mundo seguía empapado. El aire olía a barro removido, a metal oxidado y a algo que Luna no podía nombrar, un vacío que se le había metido en la nariz y le raspaba la garganta. Caminaban en fila india por la carretera secundaria que bordeaba la ciudad, sus patas hundidas en charcos que reflejaban un cielo de plomo. Luna iba adelante, como siempre, pero su paso era más lento,
como si cada inhalación le costara un pedazo de alma. El rastro de jazmines, de cera de abeja, de la manta suave del invernadero, todo se había evaporado. En su lugar, solo quedaba el olor a asfalto mojado y a su propio miedo, que se le pegaba al pelaje como una costra. Rayo trotaba a su derecha, las orejas bajas, captando cada sonido con la precisión de un radar roto. Escuchaba el goteo de los canalones, el zumbido de un poste de luz defectuoso, y más allá, muy lejos, un llanto infantil que se colaba entre el ruido de la noche. No era un llanto cualquiera, era agudo, desesperado, con pausas que indicaban que el pequeño se ahogaba en sus propios mocos. Rayo inclinó la cabeza, tratando de ubicar la fuente. Allá, pensó, aunque no lo dijo. Su cola se movió una sola vez, un tic nervioso. Sombra cerraba la marcha, resoplando. Cada paso era una lucha, sus patas cortas se hundían en el lodo y tenía que sacarlas con un chasquido húmedo. Sentía las vibraciones del suelo como si fueran latidos de un corazón enfermo. El asfalto temblaba bajo camiones lejanos, pero también había algo más, un rumor subterráneo, un roce de garras diminutas que se multiplicaban. Ratas. Cientos. Miles. Se movían en oleadas, como un río negro bajo la tierra. Llegaron al basurero al amanecer. El mismo lugar donde los habían encontrado 3 meses atrás. Montañas de basura se alzaban como colinas putrefactas, coronadas por gaviotas que graznaban como almas en pena. El olor era un puñetazo, pescado podrido, pañales sucios, aceite quemado, y debajo de todo, el hedor dulzón de la carne en descomposición. Luna se detuvo en la entrada, las patas temblando. Aquí había olido por primera vez a la señora Isabel, perfume de rosas y manos temblorosas que le ofrecieron un trozo de pan. Ahora, el recuerdo era un cuchillo. Se internaron entre los montículos. Rayo guiaba por el sonido, evitaba los sitios donde los compactadores rugían, esquivaba los charcos de líquido verdoso que burbujeaban como brujas. Luna intentaba oler algo familiar, pero todo era caos. Su olfato, que antes leía emociones como páginas abiertas, ahora solo captaba confusión. Dio un paso en falso y su pata se hundió en una bolsa rota, un líquido viscoso le salpicó el pecho. Se quedó quieta, jadeando. Por primera vez, no supo hacia dónde ir. Entonces Rayo se detuvo. Sus orejas se alzaron como antenas. El llanto infantil estaba más cerca. Venía de un contenedor volcado, medio enterrado bajo una pila de cartones empapados. Sombra sintió la vibración, pataditas débiles contra metal. Los 3 se miraron. No hubo ladridos, solo un movimiento sincronizado de cabezas. Avanzaron. El contenedor estaba oxidado, con una puerta torcida que colgaba de una bisagra. Dentro, envuelto en una manta sucia, yacía un bebé. No tendría más de 6 meses. Su carita estaba cubierta de mugre, los ojos hinchados de llorar. Olía a leche agria, a orina, y a algo que Luna reconoció de inmediato: miedo puro, el mismo que había sentido ella al ser expulsada. El niño extendió una manita temblorosa y tocó el hocico de Luna. Ella se quedó helada. El olor del bebé se le metió en el cerebro como una semilla. Rayo se acercó, olfateando con cuidado. Captó otro olor debajo del miedo: sangre. No mucha, pero suficiente. El bebé tenía una herida en la pierna, un corte superficial que sangraba lentamente. Sombra, con su instinto de bulldog, se metió en el contenedor y empujó la manta con el hocico, cubriendo mejor al pequeño. Sus arrugas se arrugaron más, como si estuviera pensando. Luna dio un paso atrás. Su mente era un torbellino. Recordó la mansión, el vitral roto, la furia de Don Esteban. Recordó cómo Sofía había intentado defenderlos, cómo su voz se quebró al decir: no es justo. Y ahora este niño, abandonado como ellos. ¿Era una señal? ¿Un castigo? ¿Una oportunidad? No lo sabía. Solo sabía que no podía dejarlo. Decidieron llevarlo. Rayo encontró una caja de cartón reforzada, la arrastró con los dientes hasta el contenedor. Sombra empujó al bebé con suavidad, usando su cuerpo como rampa. Luna lamió la herida, su lengua áspera limpiando la sangre con cuidado. El niño dejó de llorar. Sus deditos se enredaron en el pelaje de Luna, y por primera vez desde la expulsión, ella sintió algo más que vacío,
un calor pequeño, frágil, pero real, se pusieron en marcha. El bebé iba en la caja, que Rayo arrastraba con una cuerda improvisada hecha de trapos. Luna caminaba al lado, olfateando el aire en busca de peligro. Sombra cerraba, sus bigotes rozando el suelo, captando cada vibración. El basurero era un laberinto, pasillos de basura, túneles de cartón, ríos de líquido negro. Las ratas lo seguían, curiosas. Sus ojos brillaban como cuentas en la penumbra, llegaron a una zona de desechos tóxicos. Barriles rotos derramaban líquidos verdes que humeaban. El olor era tan fuerte que incluso Rayo, con su oído agudo, sintió náuseas. Luna se detuvo. Su olfato, saturado, le fallaba. Dio un paso y su pata tocó algo blando. Un perro muerto. Un pastor alemán, con el collar aún puesto. El olor a muerte era reciente. Luna retrocedió, el corazón latiéndole en la garganta, entonces Sombra gruñó. No un gruñido de amenaza, sino de alerta. Sintió un temblor en el suelo, más fuerte que antes. Las ratas chillaron y huyeron en estampida. Rayo alzó las orejas, un rugido mecánico se acercaba. Un camión de basura. Venía directo hacia ellos, sus faros cortando la niebla como cuchillas, no había tiempo. Rayo soltó la cuerda y corrió hacia un montículo de neumáticos. Luna agarró la caja con los dientes, el peso del bebé haciéndole doler la mandíbula. Sombra se plantó frente al camión, sus patas abiertas, gruñendo con toda su fuerza. El conductor vio al bulldog y giró el volante, pero era tarde. El camión patinó, chocando contra un contenedor. La caja salió volando, Luna corrió. Sus patas resbalaban en el lodo, pero no se detuvo. Llegó justo cuando la caja golpeó el suelo. El bebé lloraba, pero estaba vivo. Rayo apareció a su lado, jadeando. Sombra cojeaba, una pata sangrando, pero sus ojos brillaban con algo que parecía orgullo, se escondieron detrás de un montón de chatarra. El camión se detuvo. Dos hombres bajaron, maldiciendo. ¿Qué demonios fue eso?, gritó uno. Un perro, creo, respondió el otro. Encendieron linternas y barrieron el área. Luna apretó al bebé contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo delatara, entonces Rayo oyó algo más. Sirenas. Lejanas, pero acercándose. Policía. O tal vez algo peor. Los hombres del camión también las oyeron. Vámonos, dijo uno. Subieron y arrancaron, dejando un rastro de humo, los perros se miraron. El bebé dormía ahora, agotado. Luna lamió su frente, dejando un rastro húmedo. Rayo agachó la cabeza, captando el sonido de las sirenas que se multiplicaban. Sombra se acostó, su pata herida temblando. El basurero, que había sido su infierno y su salvación, ahora era una trampa. Luna olió el aire. Debajo del hedor a basura, captó algo nuevo, un rastro humano. Botas. Tabaco. Y algo más. El olor de Don Esteban. No era posible. Oh sí. El rastro venía del contenedor donde habían encontrado al bebé. Alguien había estado allí. Alguien que conocía al niño. Rayo alzó las orejas. Las sirenas estaban más cerca. Luces rojas y azules parpadeaban en la distancia, reflejándose en los charcos. Vienen por él, pensó. Vienen por el niño, y por nosotros. Sombra se puso en pie, cojeando. Luna apretó la caja contra su pecho. No había escapatoria. El basurero era un callejón sin salida. Pero en el fondo de su miedo, una chispa. El bebé era una pieza del rompecabezas. El vitral roto, la furia de Don Esteban, el abandono del niño, todo estaba conectado, y mientras las sirenas se acercaban, Luna tomó una decisión. No huirían más. Seguirían el rastro. Hasta el final. Hasta la verdad, porque ahora no eran solo 3 perros expulsados. Eran una manada. Y tenían algo que proteger. Las sirenas se alejaron tan rápido como habían llegado, dejando un eco que se perdió entre los montículos de basura. Luna mantenía la caja con el bebé apretada contra su pecho, el calor del pequeño filtrándose a través del cartón húmedo.
Rayo olfateaba el aire, las orejas girando como antenas para captar cualquier nuevo sonido. Sombra, con la pata sangrante envuelta en un trapo arrancado de un colchón viejo, avanzaba cojeando. El basurero era un laberinto de sombras y olores, pero ahora tenían un rastro, el aroma de don Esteban, mezclado con tabaco caro y algo más metálico, como sangre seca. Decidieron salir antes de que amaneciera del todo. El cielo era una sábana gris sucia, y el frío se metía en los huesos. Rayo encontró un agujero en la malla perimetral, medio oculto por bolsas rotas. Sombra empujó con el hombro, gruñendo, hasta que el metal cedió. Luna pasó primero, la caja balanceándose entre sus dientes. El bebé dormía, pero cada bache lo hacía gemir. Afuera, la ciudad se despertaba, bocinas lejanas, el chirrido de un tren, el olor a pan recién horneado que llegaba desde algún lugar imposible. Tomaron una calle trasera que bajaba hacia el mercado nocturno. Aunque el sol apenas asomaba, las luces de neón ya parpadeaban, prometiendo vida donde solo había sombras. Luna guiaba por el olfato, evitaba los callejones donde el hedor a orina era tan fuerte que le quemaba la nariz, buscaba los rincones donde el aroma a especias cubría el miedo. Rayo escuchaba pasos de patrullas, voces de vendedores madrugadores, y algo más. Un susurro. Los perros, el niño. Valdivia paga bien. Era un hombre, hablando bajo, a unos 100 metros, el mercado era un caos organizado. Puestos de frutas apiladas como pirámides, ollas humeantes de caldo de gallina, montones de ropa usada que olían a sudor y detergente barato. Los perros se deslizaban entre las piernas de los transeúntes, invisibles para la mayoría. Luna mantenía la caja pegada al suelo, usando su cuerpo como escudo. El bebé había despertado y balbuceaba, sus manitas golpeando el cartón. Rayo se detuvo junto a un puesto de empanadas, las orejas alzadas. El susurro venía de allí, un hombre delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, hablaba con otro más corpulento. El patrón dice que los perros saben algo. El vitral no era solo vidrio. Había un frasco dentro. Veneno. Luna se agachó detrás de un saco de papas, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que la delatara. Rayo captó el resto, si los encontramos, nos paga el doble. Y al niño, ese es el premio gordo. Sombra sintió la vibración. No era un camión ni un tren. Era algo más profundo, un temblor que subía desde las alcantarillas. El suelo tembló ligeramente, haciendo tintinear las ollas. Los vendedores apenas lo notaron, pero Sombra sabía. Un terremoto. Pequeño, pero suficiente para abrir grietas. Y con las grietas venían las ratas, decidieron moverse. Rayo encontró un callejón que cortaba el mercado, lleno de cajas vacías y charcos aceitosos. Luna olfateó el aire, el rastro de don Esteban se bifurcaba. Uno iba hacia el centro, otro hacia las afueras. Eligieron el centro, donde el olor a gente era más denso y podían esconderse. Pero el mercado no era seguro. Los hombres de la cicatriz lo seguían, sus pasos pesados resonando en el pavimento. Llegaron a una plaza donde los puestos daban paso a un escenario improvisado. Músicos tocaban cumbia, el bajo retumbando en el pecho de Sombra. Luna se metió bajo una mesa cubierta de manteles, la caja a su lado. El bebé lloraba ahora, hambriento. Rayo lamió su carita, tratando de calmarlo. Sombra vigilaba, sus bigotes rozando el suelo. Entonces lo vio, un trozo de vitral. Un fragmento azul, idéntico al de la mansión, rodando bajo una rueda de carrito. Luna lo olió. Ceniza. La misma que había sentido en el vitral. Pero también algo más. Un olor químico, amargo, que le hizo retroceder. Rayo lo recogió con cuidado, usando los dientes. El fragmento tenía un marco metálico, y dentro, un pequeño compartimento. Sombra empujó con el hocico, y el compartimento se abrió. Dentro, un cilindro de metal. Y dentro del cilindro, un papel enrollado. El bebé, al jugar, golpeó el cilindro con su manita. Un clic. Y de repente, una voz. Débil, distorsionada, pero clara. Si escuchan esto, el vitral está roto. El frasco contiene el veneno que mató a Isabel. Esteban lo escondió allí. Si rompen esto,
sabrán la verdad, y él los matará. Era la voz de la señora Isabel. Grabada antes de morir, Luna se quedó helada. El olor a ceniza era ahora abrumador, como si la mujer estuviera allí, susurrando al oído. Rayo agachó las orejas, captando el eco de la voz en su mente. Sombra gruñó, sus arrugas temblando. El mensaje era una sentencia. Y una promesa, pero no hubo tiempo para procesarlo. Los hombres de la cicatriz aparecieron en la plaza, linternas en mano. Allí, gritó uno. Luna agarró la caja y corrió, el cilindro entre los dientes. Rayo la siguió, zigzagueando entre las piernas de la multitud. Sombra se quedó atrás, plantándose frente a los hombres. Gruñó, mostrando los dientes. Uno sacó una red. Fácil, gordito, dijo. Sombra cargó. No con gracia, sino con la fuerza bruta de un tanque. Chocó contra el hombre, derribándolo. La red cayó. Rayo volvió, mordiendo la pantorrilla del otro. Luna, desde la distancia, vio cómo los atrapaban. Una jaula. Metal frío. Un candado. Los hombres reían. Valdivia pagará extra por estos. Luna dejó la caja bajo un puesto, el bebé llorando. Corrió hacia la jaula, pero era tarde. Un camión se acercaba, sus faros cegadores. Los hombres cargaron la jaula. Sombra y Rayo dentro, mirándola con ojos que decían, no vengas. Luna se quedó allí, el cilindro en la boca, el corazón roto, el camión arrancó. Luna corrió detrás, pero sus patas no eran suficientes. El mercado se desvanecía, los olores mezclándose en un torbellino. El bebé lloraba. El cilindro pesaba. Y la voz de Isabel resonaba en su cabeza, él los matará, pero Luna no estaba sola. El bebé la necesitaba. Y el mensaje era una clave. Corrió hacia el puesto más cercano, un viejo vendedor de frutas que la miraba con curiosidad. Dejó el cilindro a sus pies. El hombre lo recogió, frunciendo el ceño. Luna ladró, una sola vez. Fuerte. Claro, el hombre pulsó el botón. La voz de Isabel llenó la plaza. Los músicos dejaron de tocar. Los vendedores se acercaron. Luna se alejó, la caja con el bebé en la boca. El terremoto volvió, más fuerte. El suelo se abrió, tragándose un puesto entero. Las ratas salieron en tropel, chillando. Luna corrió. Hacia la oscuridad. Hacia la verdad. Porque ahora sabía, el vitral no era solo un adorno. Era una tumba. Y el veneno, una confesión, y mientras el mercado se convertía en caos, con gritos y sirenas, Luna desapareció en las sombras, el bebé en sus fauces, el olor a ceniza guiándola. Pero en su mente, una sola imagen, Rayo y Sombra enjaulados. Y una promesa, los salvaría. Costara lo que costara. La jaula olía a orina vieja y a desinfectante barato. Rayo presionaba la nariz contra los barrotes, captando cada sonido del almacén, el zumbido de un refrigerador, el goteo de una gotera, y más allá, el latido acelerado de Sombra, que jadeaba en la esquina opuesta. El bulldog tenía la pata hinchada, un morado oscuro que se extendía bajo el pelaje. Un hombre con bata blanca se acercaba cada hora, inyectaba algo en el cuello de los perros y anotaba en una libreta. Inteligencia fuera de lo común, murmuraba. Valdivia pagará una fortuna. Rayo intentó morder los barrotes, pero eran de acero reforzado. Sombra empujó con el hombro hasta que sangró. Nada. El traficante, un tipo llamado Renco con cicatriz en la mejilla, los observaba desde una silla plegable. Pronto los venderé como perros de laboratorio. O como carnada para peleas. Depende de quien pague más. Su aliento olía a cigarrillo y a miedo, miedo a don Esteban Valdivia. En el otro extremo del almacén, Luna avanzaba por un conducto de ventilación que olía a polvo y a grasa quemada. Había dejado al bebé en manos de una anciana vendedora de frutas que prometió cuidarlo hasta que el mundo se arregle. El cilindro con la grabación de Isabel lo llevaba atado al cuello con un cordel. Cada paso era una agonía, el metal le rozaba la piel, pero no podía soltarlo. El olor a Rayo y Sombra la guiaba como un faro, el conducto desembocó en una rejilla oxidada.
Luna empujó con la cabeza hasta que cedió. Cayó sobre un montón de sacos vacíos, el impacto resonando en el silencio. Renko se levantó de golpe, pistola en mano. ¿Quién anda ahí? Luna se agachó entre las sombras, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que la delatara. Rayo la olió de inmediato. Un ladrido corto, casi un susurro. Sombra gruñó, llamándola. Renko se acercó a la jaula. ¿Oyeron algo, ratas? Rayo aprovechó la distracción, se lanzó contra los barrotes, ladrando con furia. Sombra se unió, su gruñido profundo como un tambor. Renko retrocedió, asustado. Luna se deslizó por el suelo, usando sacos y cajas como cobertura. Llegó a la pared donde colgaban llaves. Con los dientes, arrancó la más grande. El traficante volvió a su silla, hablando por teléfono. Sí, jefe. Los tengo. Pero hay algo raro. Parecen entender. Sí, traeré la muestra mañana. Luna se acercó a la jaula. Rayo lamió su hocico a través de los barrotes. Sombra empujó la pata herida contra la puerta. Luna insertó la llave. Un clic. La puerta se abrió, salieron en silencio. Rayo cojeaba, Sombra sangraba, pero sus ojos brillaban. Renko seguía hablando, de espaldas. Luna olió algo en su bolsillo, un frasco pequeño, idéntico al del vitral. Lo robó con un tirón rápido. El hombre se giró, pero ya era tarde. Rayo lo derribó, Sombra lo inmovilizó con su peso. Luna agarró el teléfono y lo aplastó con los dientes, corrieron hacia la puerta trasera. Afuera, la noche era un manto negro. El almacén estaba en las afueras, rodeado de un terreno baldío lleno de chatarra. Luna marcó el camino con orina, un rastro que solo ellos podían seguir. Rayo escuchó el motor de un tren subterráneo. Por ahí, ladró. Sombra sintió las vibraciones, rieles bajo tierra, a pocos metros, llegaron a una alcantarilla abierta. El hedor era insoportable, pero era su única salida. Bajaron por una escalera oxidada. El túnel era un tubo de concreto, con agua turbia hasta las rodillas. Luna iba adelante, el frasco en la boca. Rayo guiaba por el eco. Sombra cerraba, su pata herida dejando un rastro de sangre, entonces oyeron voces. Por aquí huyeron. Linternas. Renko y 2 hombres más. Luna aceleró. El túnel se bifurcaba. Rayo eligió el izquierdo, el sonido del tren era más fuerte. Sombra tropezó, cayendo al agua. Rayo volvió, lo empujó con el hocico. Luna dejó el frasco en el suelo y marcó un mapa con orina, líneas, curvas, puntos. Un código. Rayo lo olió, entendió. Sombra también, avanzaron. El tren se acercaba. El túnel vibraba. Luna vio la luz al final, una estación abandonada. Subieron por una rampa resbaladiza. El tren pasó rugiendo, pero ellos ya estaban a salvo. Afuera, la ciudad dormía. Luna recuperó el frasco. Lo olió. Veneno. El mismo que mató a Isabel. Decidieron volver al mercado. El bebé los esperaba. Pero primero, necesitaban curarse. Rayo encontró un parque con una fuente. Bebieron. Sombra lamió su herida. Luna se acostó, exhausta. El frasco a su lado. Entonces sintió un pinchazo. Una abeja. O algo peor. Un dardo tranquilizante. Cayó de lado, la visión borrosa. Rayo ladró. Sombra se plantó frente a ella. Hombres con máscaras. Tranquilos, solo queremos a la perra. Rayo mordió una pierna. Sombra cargó. Pero eran demasiados. Luna vio cómo los golpeaban. Vio cómo Rayo caía. Vio cómo Sombra sangraba más. Y luego, oscuridad, despertó en una jaula diferente. Más pequeña. Sola. El frasco había desaparecido. Rayo y Sombra no estaban. El lugar olía a cloroformo y a miedo. Una voz conocida, Renko. Valdivia viene mañana.
Quiere verlos personalmente. Luna intentó levantarse, pero las patas le fallaban. El tranquilizante aún corría por sus venas, entonces olió algo. Sangre. Su propia sangre. Y algo más. Veneno. El pinchazo no era un dardo. Era una aguja. El frasco. Lo habían usado en ella. Su corazón latió más lento. Su visión se nubló. Intentó ladrar, pero solo salió un gemido. En la distancia, oyó a Rayo. Un aullido. Largo. Doloroso. Sombra gruñó. Estaban vivos. Pero separados. Luna cerró los ojos. El olor a jazmines volvió. La mansión. El vitral. Isabel. Resiste, pareció decir la voz, y entonces, en la oscuridad, Luna entendió. El veneno no era para matarla. Era para silenciarla. Para siempre. Su cuerpo tembló. El mundo se desvaneció. Pero su olor permaneció. Marcando el suelo. Marcando el camino. Para que los demás lo siguieran. Incluso si ella ya no podía. El veneno era un fuego lento que se arrastraba por las venas de Luna como un río de brasas. Cada latido le dolía, pero el dolor la mantenía despierta. El suelo de la jaula era de metal helado, el aire, denso de cloroformo y de algo más dulce, como almendras amargas. Intentó mover la cola, nada. Intentó ladrar, solo un gemido ronco. En la penumbra, vio jaulas apiladas, otras sombras que respiraban con dificultad. Rayo y Sombra no estaban allí. Los habían separado, fuera, la noche se había tragado la ciudad. Luna olió la humedad del valle cercano, el olor a tierra quemada que subía desde las chimeneas industriales. El almacén estaba en las afueras, cerca de un vertedero tóxico donde el cielo se teñía de naranja por la noche. El veneno le quemaba la garganta, pero también le afilaba el olfato, captó el rastro de Rayo, sudor, sangre y miedo, y de Sombra, sangre fresca y rabia. Estaban vivos. Y cerca, un ruido. Pasos. 2 hombres. Renko y otro con voz de grava. Valdivia llega al amanecer. Quiere la perra muerta y los otros listos para el laboratorio. Luna cerró los ojos. Fingió inconsciencia. El hombre de la voz de grava se acercó, abrió la jaula y la levantó por el pescuezo. Su aliento olía a whisky barato. Esta ya está acabada. El veneno hace efecto rápido en los perros. La dejó caer en una bolsa de plástico negra. El olor a plástico quemado le llenó la nariz. La bolsa se cerró. Oscuridad absoluta, dentro, el mundo se redujo a latidos. Los suyos, lentos. Los del hombre, acelerados. El traqueteo de un camión. El olor a gasolina. El calor que subía desde el motor. Luna se concentró en respirar. En recordar. El olor de Rayo cuando era cachorro, cuando corrían por el basurero. El gruñido de Sombra cuando defendía un hueso. El calor del bebé en su pecho. No moriría. No aún, el camión se detuvo. La bolsa se abrió. Aire fresco. El olor a cenizas. Estaban en el valle. El vertedero tóxico. Montañas de basura incinerada, humo negro que se retorcía como serpientes. El hombre la sacó, la arrojó al suelo. Aquí te quedas, perra. Dio media vuelta. El camión arrancó. Luna quedó sola, temblando. El veneno le nublaba la vista, pero su olfato seguía vivo. Captó algo, un río. Subterráneo. El sonido del agua corriendo bajo la tierra, Rayo y Sombra. Tenían que estar cerca. Luna se arrastró. Cada movimiento era una agonía. La lengua le colgaba, seca. El suelo quemaba. Ceniza caliente que se pegaba al pelaje. Pero siguió. El olor de Rayo se hacía más fuerte. Y luego, un aullido. Débil. Lejano. Pero suyo, encontró una grieta en el suelo. Un túnel.
El olor a agua era intenso. Se metió. El túnel era estrecho, el techo bajo. El agua le llegaba al pecho, fría como hielo. Bebió. El veneno se diluyó un poco. Siguió. El túnel se abrió a una caverna natural. El río subterráneo corría rápido, negro como tinta. En la orilla, dos figuras. Rayo y sombra. Heridos. Exhaustos. Pero vivos. Rayo la vio primero. Corrió, cojeando. Lamió su hocico. Sombra se acercó, su pata hinchada arrastrándose. Luna intentó levantarse, pero cayó. Rayo la sostuvo con el hombro. Sombra lamió la herida del pinchazo. El veneno seguía allí, pero el agua fría lo había ralentizado. Luna cerró los ojos. Transmitió. No con palabras. Con olor. Con memoria. Dejó que su esencia se filtrara en ellos. El mapa olfativo de la mansión. El olor de Isabel. El veneno. El bebé. Todo. Rayo lo entendió. Sombra también. Luna jadeó. Su corazón latía más lento. Vayan, pareció decir. Yo me quedo. Rayo negó con la cabeza. Sombra gruñó. No la dejarían. La levantaron entre los dos. Rayo bajo su pecho, Sombra bajo su trasero. Avanzaron por el río. El agua les llegaba al cuello. El frío era insoportable, pero los mantenía despiertos. Salieron a la superficie en un valle oculto. El aire era más limpio. El suelo, cubierto de cenizas industriales, crujía bajo las patas. Luna apenas podía caminar. Rayo la guiaba por el sonido, un arroyo cercano. Sombra sentía las vibraciones, el suelo recordaba. Recordaba la mansión. Los cimientos. El latido subterráneo que había sentido la noche de la expulsión. Entonces la vieron. Sofía. La hija de Valdivia. Estaba sentada en una roca, el rostro sucio de lágrimas. Vestía ropa vieja, un morral al hombro. El bebé en sus brazos. El mismo bebé. Sofía los miró. Los encontré, susurró. En el mercado. La anciana me dijo, todo. Su voz tembló. Mi padre, mató a mi madre. El veneno. El vitral. Ustedes lo sabían. Luna se acercó, tambaleándose. Olió a Sofía. Miedo. Culpa. Amor. La niña dejó al bebé en el suelo. Corrió hacia Luna. La abrazó. Perdón, sollozó. Perdón por todo. Luna lamió su mejilla. Salada. Humana. El bebé gateó hacia ellos, balbuceando. Rayo lamió su cabeza. Sombra se acostó, exhausto. Sofía habló. Mi padre me encerró cuando descubrí la grabación. Escapé. Vine aquí. Este valle, era donde mamá venía a pensar. Donde escondía sus diarios. Sacó un cuaderno del morral. Páginas amarillentas. Todo está aquí. Pruebas. Pero él viene. Con hombres. Helicóptero. Quiere quemar la mansión. Borrar todo. Luna cerró los ojos. El veneno la estaba matando. Pero ahora sabía. El bebé era hijo de Isabel. Fruto de un amor prohibido. Valdivia lo abandonó. Como a ellos. Sofía era su hermana. La manada creció. Rayo oyó el helicóptero. Lejano. Pero acercándose. Sombra sintió las vibraciones, botas en el suelo. Muchos hombres. Luna se acostó. Su respiración era superficial. Transmitió una última vez. Su olor. Su esencia. Se filtró en Rayo. En Sombra. En Sofía. En el bebé. Vayan, dijo sin palabras. Yo soy el viento ahora. Rayo aulló. Sombra gruñó. Sofía lloró. El bebé gateó hacia Luna,
tocando su hocico. Luna lamió su manita. Una vez. Su corazón latió más lento. El mundo se desvaneció. Pero su olor permaneció. En el aire. En la ceniza. En la memoria, Rayo y Sombra la dejaron allí, bajo un árbol muerto. Sofía cargó al bebé. Corrieron. Hacia la mansión. Hacia la verdad. El helicóptero rugía sobre ellos. Las balas silbaban. Pero el olor de Luna los guiaba. Como un faro. Como una madre, Luna murió al amanecer. Su cuerpo quedó en el valle, cubierto de ceniza. Pero su esencia vivía. En cada rastro. En cada aullido. En cada latido de la manada que ahora era más grande. Y mientras el sol salía, tiñendo el cielo de rojo, su olor se elevó. Hacia la mansión. Hacia la justicia, porque Luna no estaba muerta. Estaba en el viento. Y el viento nunca se detiene. El olor de Luna flotaba delante de ellos como una bruma plateada. No era un recuerdo, era presencia. Rayo lo inhalaba en cada bocanada y sentía que su hermana corría a su lado, aunque sus patas ya no tocaban la tierra. Sombra lo percibía en cada vibración del suelo, un latido constante, como si el corazón de Luna se hubiera fundido con la piedra misma. Sofía, con el bebé aferrado a su pecho y los ojos hinchados de llorar, lo notaba en el aire, una caricia fresca que le secaba las lágrimas antes de que cayeran. El valle de cenizas quedó atrás, la mansión se alzaba de nuevo ante ellos, pero esta vez no era un hogar perdido, sino una tumba que debían abrir. El helicóptero había aterrizado en el jardín delantero. Sus hélices aún giraban, levantando nubes de polvo y hojas secas que olían a gasolina quemada. Hombres armados patrullaban el perímetro, sus botas dejaban huellas profundas que Sombra leía como mapas. Rayo escuchaba sus respiraciones, rápidas, nerviosas. Don Esteban Valdivia estaba dentro, gritando órdenes por radio. Quemen todo, no dejen ni una prueba. Sofía se escondió tras el muro lateral, el bebé dormido gracias a una canción que tarareaba entre sollozos. Rayo y Sombra se deslizaron por una grieta que la explosión de una granada había abierto en la cerca. El olor de Luna los guiaba, un hilo invisible que serpenteaba entre los rosales muertos, subía por la pared de cristal agrietada y entraba por la ventana rota del salón. El vitral destruido yacía en el suelo como un rompecabezas de colores, cada fragmento reflejaba la luz de las llamas que ya lamían las cortinas. Dentro, el aire era irrespirable, humo, pólvora, madera ardiendo. Rayo avanzó agachado, las orejas pegadas al cráneo. Captó el sonido de cables bajo el suelo, detonadores. Sombra sintió las vibraciones, cargas colocadas en las columnas maestras. Si explotaban, la mansión se vendría abajo en minutos. Tenían que desactivarlas, primero, la manada liberada. Durante su cautiverio, Rayo había memorizado el olor de los otros perros encerrados en el almacén. Ahora los llamaba con un aullido corto y agudo, un código que había inventado en la jaula. Desde los sótanos, desde los jardines, desde las alcantarillas, llegaron, un pastor alemán cojo, una mestiza de ojos dorados, un cachorro con una oreja rota. 10, 15, 20 sombras que se unieron a ellos sin dudar. El olor de Luna los unía como un juramento. Sofía irrumpió por la puerta lateral, el bebé en brazos. «Papá», gritó. Su voz cortó el humo como un cuchillo. Don Esteban salió del despacho, el rostro cubierto de hollín, una pistola en la mano. «Sofía, vete, esto es por tu bien». Ella negó con la cabeza. «Mamá no murió de enfermedad. La envenenaste. El bebé es tu hijo. Mi hermano, lo abandonaste como abandonaste a los perros». Valdivia palideció. «Eso no es». Pero Sofía sacó el cuaderno de Isabel. «Aquí está todo. Las fechas. Las dosis. Las cartas que nunca enviaste». El hombre levantó la pistola. «Dámelo». Sofía retrocedió. El bebé lloró. Rayo se interpuso, gruñendo. Sombra avanzó, sus arrugas temblando de furia. Valdivia disparó al aire. «Fuera, animales». Entonces llegó la manada. Los perros irrumpieron por ventanas, puertas,
chimeneas. El pastor alemán mordió la pantorrilla de un guardia. La mestiza saltó sobre otro, derribándolo. El cachorro corrió entre las piernas, haciendo tropezar a un tercero. Rayo y Sombra corrieron hacia las columnas. El olor de luna los guiaba a los cables. Sombra los encontró bajo el parquet, rojos, negros, conectados a temporizadores. Rayo olió la pólvora, C4. Tenían menos de 5 minutos, Sofía corrió al salón. Valdivia la persiguió. No entiendes, tu madre me iba a dejar, iba a quitarme todo. Sofía se giró. Te quitó la conciencia, papá. Y tú la mataste por eso. El hombre levantó la pistola. Pero antes de que disparara, Sombra cargó. Su cuerpo rechoncho chocó contra Valdivia, derribándolo. La pistola voló. Rayo saltó, atrapándola en el aire con los dientes y arrojándola al fuego. Los hombres de Valdivia intentaron huir, pero la manada los rodeó. Los perros no mataban, inmovilizaban. Mordían tendones, sujetaban brazos, gruñían en los oídos. El olor de luna estaba en todas partes, una niebla que confundía a los humanos y guiaba a los animales. Sofía encontró el panel principal en el sótano. Los cables convergían allí. Sombra sintió las vibraciones, el temporizador marcaba 1 minuto y 47 segundos. Rayo olió el ácido de la batería. Tenían que cortar el circuito. Sofía no sabía de electricidad, pero los perros sí. Recordaban. Luna les había transmitido el recuerdo de Isabel, como la mujer, en secreto, había aprendido a desactivar alarmas para proteger a sus perros de los guardias. Rayo mordió el cable rojo. Sombra empujó el interruptor con la nariz. El temporizador se detuvo en 3 segundos. El silencio fue ensordecedor. Valdivia se arrastró por el suelo, tosiendo. Por favor. Sofía se acercó. No hay por favor, papá. Hay justicia. Sacó su teléfono, marcó el número de la policía que había memorizado en el valle. Aquí Sofía Valdivia. Mi padre acaba de confesar el asesinato de mi madre. Vengan rápido. La mansión está llena de pruebas. Rayo y Sombra volvieron al salón. El fuego había consumido las cortinas, pero las vigas aguantaban. La manada vigilaba a los hombres atados con sus propias correas. Valdivia intentó levantarse, pero Sombra lo empujó de nuevo al suelo. Rayo se acercó a Sofía, lamió la mano del bebé. El niño rió, tocando la oreja de Rayo. Entonces Valdivia habló, la voz rota. Los perros, ellos sabían. Desde el principio. Los eché porque rompieron el vitral. Pero rompieron mi secreto. Miró a Rayo. Tú oías mis discusiones. Tú, a Sombra, sentías mis pasos nerviosos. Y ella, sus ojos se llenaron de lágrimas, Luna. Ella olía mi culpa. Se derrumbó. Perdónenme. Los eché por miedo. Rompí más que un vidrio. Rompí una familia. Sofía se arrodilló. Ellos eran tu familia también, papá. Y los abandonaste. El bebé gateó hacia Valdivia, tocando su mejilla. El hombre lloró. Lágrimas que olían a arrepentimiento. Rayo lamió una. Salada. Humana. Sombra gruñó, pero no de rabia. De cansancio, las sirenas llegaron. Luces azules y rojas parpadearon a través de los cristales rotos. La policía entró, armas en alto. Sofía levantó las manos. Está todo grabado. El cuaderno. La confesión. Los agentes bajaron las armas. Valdivia fue esposado. Don Esteban Valdivia queda detenido por el asesinato de Isabel Valdivia y tentativa de destrucción de pruebas. La manada se apartó. Los perros liberados se sentaron en círculo, jadeando. Rayo aulló una vez, largo y claro. Sombra se acostó, su pata herida finalmente en reposo. El olor de Luna se intensificó, como si ella estuviera allí, orgullosa. Sofía abrazó a los 2 perros. Gracias. Sin ustedes, pero no terminó la frase. El bebé gateó hacia la puerta. Hacia el jardín. Hacia la libertad.
Rayo y Sombra lo siguieron. La mansión ardía detrás, pero no se derrumbaba. Las pruebas estaban a salvo. La verdad, al fin, respiraba, y mientras los bomberos apagaban las llamas, Rayo sintió una brisa. El olor de luna. Más fuerte que nunca. No era despedida. Era promesa. Aún no termina, pareció decir. La manada sigue, Sombra alzó la cabeza. Sintió una vibración. No de explosivos. De vida. De cachorros que vendrían. De un nuevo hogar. Valdivia, esposado, miró a los perros una última vez. Perdón, susurró. Rayo lo miró. Sombra también. Y en sus ojos, no había odio. Solo cansancio. Y perdón, porque la manada había aprendido algo que los humanos tardan vidas en entender: el hogar no es un lugar. Es un olor compartido. Y el de luna nunca se iría. Las cenizas aún flotaban en el aire cuando el sol se alzó sobre la mansión Valdivia, pero ya no eran cenizas de destrucción, eran polvo de renacimiento. El jardín, antes un cementerio de rosales marchitos, olía a tierra removida y a esperanza. Los bomberos se habían ido, la policía también, llevándose a don Esteban en un coche patrulla que aún resonaba con sus sollozos. Sofía permanecía en el salón principal, el bebé dormido en sus brazos, rodeada por la manada que ahora era su familia. Rayo y Sombra se sentaban a sus pies, vigilantes, mientras los otros perros, los liberados del almacén, exploraban los rincones con cautela, como si temieran que el sueño se rompiera. El vitral roto yacía en el centro del salón, pero ya no era un cadáver de cristal. Sofía había recogido cada fragmento con manos temblorosas, colocándolo sobre una mesa de mármol. Entre los pedazos, encontró algo que nadie esperaba: un pequeño compartimento oculto en la base del marco. Dentro, un frasco de cristal vacío y un sobresellado con cera roja. El sobre contenía las cenizas de Isabel Valdivia, acompañadas de una carta escrita con su letra elegante: si lees esto, mi amor ha muerto. Pero mi verdad vive. Que estas cenizas sean testigo de mi inocencia y de su culpa. Sombra sintió la vibración antes de que nadie más lo notara, un temblor suave, como un latido. Se acercó al montón de fragmentos y empujó con el hocico. Uno de los trozos más grandes, el rostro de Isabel, se deslizó, revelando un mecanismo oculto. Un resorte. Un clic. El suelo bajo el vitral se abrió, mostrando un compartimento secreto. Dentro, un tubo de ensayo con residuos de un líquido transparente y un informe forense sellado. Pruebas. Irrefutables. El veneno coincidía con el encontrado en el cuerpo de Isabel. La fecha, 3 días antes de su enfermedad. Rayo olió el papel. Captó el aroma de Isabel en la tinta, mezclado con lágrimas secas. Sofía abrió el informe con manos temblorosas. Aquí está todo, susurró. El laboratorio privado que papá contrató. Los pagos. Las firmas falsificadas. El bebé despertó, balbuceando, y extendió una manita hacia el tubo. Sofía lo apartó con suavidad. No, pequeño. Esto es para la justicia. La policía regresó al mediodía, alertada por una llamada anónima: Sofía, desde un teléfono público. El comisario, un hombre de bigote gris y ojos cansados, revisó las pruebas con incredulidad. Esto cambia todo, murmuró. El caso estaba cerrado como muerte natural. Ordenó análisis inmediatos. Los fragmentos del vitral fueron embolsados. Las cenizas, respetuosamente guardadas en una urna improvisada. Don Esteban, ya en la comisaría, recibió la noticia en su celda. Según los guardias, lloró durante horas. La mansión no ardió. Los bomberos salvaron la estructura. Sofía decidió no venderla. Será un refugio, declaró a los periodistas que llegaron como moscas. Para animales abandonados. Para niños como mi hermano. El bebé, ahora llamado Mateo en honor a un tío olvidado, gateaba entre las piernas de Rayo, riendo cada vez que el galgo movía la cola. Sombra, con la pata vendada por un veterinario voluntario, supervisaba a los cachorros recién llegados, 3 mestizos rescatados de un basurero, con ojos asustados y colas entre las patas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Voluntarios llegaron con comida,
mantas, juguetes. Un arquitecto donó planos para convertir el invernadero en una clínica veterinaria. Un juez ordenó la libertad condicional de don Esteban para el juicio, pero con brazalete electrónico. El hombre apareció en la puerta de la mansión una semana después, demacrado, con la barba crecida y los ojos hundidos. Los perros gruñeron al unísono. Rayo mostró los dientes. Sombra se plantó frente a Sofía, que sostenía a Mateo. Vine a confesar, dijo Valdivia con voz rota. Delante de todos. Los periodistas, alertados, grababan desde la verja. Sofía lo dejó pasar. El hombre se arrodilló en el salón, frente al vitral reconstruido a medias. Maté a mi esposa, declaró, la voz temblando. Por codicia. Por miedo. Por egoísmo. Abandoné a mi hijo. Expulsé a los perros que eran mi familia. Miró a Rayo. Tú oías mis mentiras. A Sombra. Tú sentías mi culpa. A Sofía. Tú eres mi redención. Los perros no atacaron. Rayo lamió la mano temblorosa de Valdivia. Sombra gruñó, pero se acostó. Mateo gateó hacia él, tocando su rostro. El hombre lloró. Perdónenme, rompí más que un vidrio. Sofía se arrodilló a su lado. El perdón no borra el crimen, papá. Pero puede construir algo nuevo. Lo abrazó. Los perros se unieron, lamiendo lágrimas colectivas. El olor de Luna estaba en todas partes, como una bendición. El juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. Don Esteban fue condenado a 20 años, pero con posibilidad de redención por buena conducta. Parte de su fortuna fue destinada al refugio. La mansión se transformó. El salón principal se convirtió en un auditorio donde se enseñaba empatía animal a escuelas. El jardín, en un parque de agility para perros rescatados. Rayo y Sombra se convirtieron en profesores. Rayo guiaba a los cachorros por sonidos, enseñándoles a escuchar el mundo. Sombra les mostraba a sentir las vibraciones, a confiar en la tierra. Mateo creció entre perros. A los 3 años, ya hablaba, perruno, ladridos cortos para comida, aullidos largos para juego. Sofía estudió veterinaria, graduándose con honores. El refugio creció, 100 perros, luego 200. Cada nuevo residente pasaba por Rayo y Sombra, que olfateaban su historia y decidían su lugar en la manada. Una noche, años después, Rayo y Sombra salieron al jardín. El vitral había sido restaurado, pero con una diferencia. En el centro, donde antes estaba Isabel, ahora había 3 siluetas. Luna, Rayo y Sombra, talladas en cristal azul. La luna llena iluminaba la escena. Rayo aulló. Sombra gruñó suave. El olor de Luna descendió como niebla, envolviéndolos. No era nostalgia. Era presencia. Sofía salió con Mateo, ahora un niño de 5 años. ¿Los extrañan?, preguntó. Rayo lamió la mano del niño. Sombra se acostó, su pata ya sin cojera. Nunca se fueron, dijo Sofía. Están en el viento. En el olor. En nosotros. El refugio se llamó Sombras de Cristal. Cada año, en la fecha de la expulsión, se celebraba una ceremonia. Los perros liberados corrían libres por el jardín. Los niños leían la carta de Isabel. Valdivia, en libertad condicional, venía a contar su historia a los visitantes. Fui un monstruo, decía. Pero ellos me enseñaron a ser humano. Rayo y Sombra envejecieron con dignidad. Rayo perdió agudeza en el oído, pero ganó sabiduría en la mirada. Sombra se movía más lento, pero su instinto seguía infalible. Una mañana, Rayo no se levantó. Se acostó bajo el vitral, mirando la silueta de Luna. Sombra se unió a él. Sofía los encontró así, juntos, respirando al unísono. Murieron en paz, uno al lado del otro, con el olor de Luna envolviéndolos. El entierro fue en el jardín, bajo un árbol de jazmines. Mateo plantó una placa: aquí yacen Rayo y Sombra. Guardianes. Maestros. Familia. Los perros del refugio aullaron toda la noche. El viento llevó el sonido hasta la ciudad, hasta los basureros,
hasta los corazones que aún necesitaban esperanza. Años después, Mateo, ya adolescente, dirigía el refugio. Cada nuevo perro pasaba por el ritual, olfatear el vitral, escuchar el viento, sentir la tierra. Ellos nos enseñan, decía, que el hogar no es un lugar. Es un olor compartido, y en las noches de luna llena, los perros aullaban. No de tristeza. De celebración. Porque luna, rayo y sombra nunca se fueron. Estaban en el cristal. En el viento. En cada latido de la manada que seguía creciendo, el cristal roto reflejaba ahora la verdad: el amor no se rompe. Se reconstruye. Fragmento por fragmento. Olor por olor. Hasta que el mundo entero huela a hogar.